¿Qué tal, chicos? Les saluda profesor Pablo a modo de explicarles a partir de este video el ejemplo que veíamos el día de ayer en clase. Sé perfectamente de que por temas de ensayos, pues no todos pudieron estar. Sin embargo, estoy grabando precisamente esto a modo de realimentar pues esos conocimientos que ustedes pues deben de tener y reforzar prácticamente lo visto en clase para posteriormente pues desarrollarlo ya dentro de los proyectos que nosotros tenemos. En el entendido de que Visual Studio Code no es más que un editor de código fuente en programación, al igual que NetBeans, al igual que, de hecho, pues es NetBeans Apache, Eclipse, Bloc de Notas y muchos otros editores de código que nosotros tenemos disponibles para esto. De esa cuenta vamos a evaluar el tema de JavaScript. En el entendido de que este es un lenguaje que nos permite a nosotros el poder desarrollar justamente páginas web, es desarrollo web, dentro de otras funcionalidades, no es más que un programa que nos permite a nosotros codificar la programación orientada a objetos. Utiliza objetos precisamente para representar datos, métodos, características de los objetos en sí. Y originalmente pues se basa en prototipos. Su sintaxis es muy similar a la de Java, que es otro lenguaje de programación, y C++. Es muy intuitivo, la verdad. De esa cuenta, acá estoy colocando, por ejemplo, y le antepongo diagonales que me permite a mí hacer comentarios dentro del lenguaje sin interferir en ningún momento en el código principal y su funcionalidad como tal. De esa cuenta es importante mencionar de que JavaScript nos permite a nosotros pues desarrollar, o sea, desarrollo web de manera interactiva, utilizándolo en determinado momento para validar formularios, crear animaciones y controlar la lógica de nuestras aplicaciones, porque a eso es a lo que vamos, ¿verdad? A crear aplicaciones. Para nosotros poder programar acá, previamente pues, se realiza una configuración del entorno en general, que eso lo voy a tratar en el video número 1, en el entendido que este es el video número 2. Todavía no lo he cargado, pero lo voy a cargar en breve para que ustedes puedan finalizar la configuración en su equipo. En este caso, ya sea computadoras móviles o bien de escritorio. Y de esa cuenta poder trabajar en esta plataforma. Además, les recuerdo de que en su momento también les agregué tanto plataforma en la web como también aplicaciones para iOS y Android para que ustedes puedan trabajar de momento en su celular si se nos dificulta en determinado momento. Sin embargo, es importante que lo hagamos en la computadora y esto lo vamos a trabajar en el colegio porque debemos de trabajar con base en una gráfica de usuario, es decir, el usuario tiene que interactuar y cada una de las aplicaciones debe ser gráfica. Entrando de lleno, debo mencionarles, por ejemplo, sobre la palabra reservada LED. Es importante que tengamos esto muy en cuenta porque su funcionalidad reside en que nos sirve a nosotros para declarar variables. Es decir, en el entendido de que las variables son espacios dentro del almacenamiento de una computadora que nos permite a nosotros guardar datos puntuales y esos datos los captura a partir de que el usuario nos proporciona a nosotros esa información, LED nos sirve a nosotros para declarar esas variables a lo largo del programa. Es decir, le avisa a la computadora que debe apartar ese pequeño espacio dentro de su almacenamiento para el dato que nosotros vamos a manipular más adelante. Dicho esto, LED se antepone a la declaración de la variable y se conoce como una palabra reservada. Ok. Además de esto, es importante de que nosotros podamos identificar
los tipos de datos que existen dentro de PCInt, al igual que de PCInt, perdón, de JavaScript, al igual que lo vimos en PCInt y que más adelante lo vamos a ver en otro lenguaje de programación, tiene sus tipos de datos. Por acá lo estoy colocando, tipos de datos. El primer tipo de dato que nosotros conocemos es el tipo de dato string, que no es más que una cadena de texto. Quiere decir que nos permite a nosotros guardar texto dentro de las variables como tal. Y por acá les voy a colocar un pequeño ejemplo de cómo funciona este tipo de dato. Colocando let estudiante y voy a guardar prácticamente mi nombre. Es importante mencionar de que la sintaxis tiende a variar porque en JavaScript, al igual que pese a que es programación orientada a objetos y al igual que la programación estructurada, es muy estricta. Es decir, todas las reglas que utilizamos nosotros para programar requiere tanto de visualizar espacios, comas, puntos y comas y debemos analizar nosotros para que sea el funcionamiento pues al 100%, ¿verdad? Entonces, mencionamos de que let es lo que permite declarar variables y el tipo de dato es string o tipo string es una cadena de texto que nos permite a nosotros guardar nombres o cualquier dato descriptivo y siempre, siempre debe de ir entre comillas. Dicho esto, pasamos al tipo de dato o tipos de dato de cantidad. Para esto tenemos una palabra reservada que lleva por nombre number, que hace referencia a un número. Se le antepone let, como ustedes lo están visualizando por acá, let, y por ejemplo vamos a colocar nota final. Hagamos de cuenta de que estamos hablando de la nota que ustedes van a obtener al finalizar este bimestre. Espero que sea 100, ¿verdad? No que sea 85 como lo estoy colocando acá. Por lo tanto, a diferencia del tipo de dato anterior, este no lleva comillas y nos permite realizar operaciones específicamente matemáticas. Continúo, antepongo para el comentario tipos de datos booleano o boolean, que así es como se le conoce. Siempre utilizamos la palabra reservada let y por ejemplo vamos a colocar aquí la variable aprobado. El tipo de dato booleano se basa dentro de una tabla de verdad que es verdadero y falso, pero para efectos de que el programa a nosotros nos pueda comprender, se utiliza true or false, que hace referencia justamente a verdadero o falso. Y esto lo estamos viendo no solo dentro de los lenguajes que hemos visto previamente, sino además dentro de hojas de cálculo donde utilizamos funciones que se basan bajo estas condiciones, que es verdadero o falso. Finalmente, les voy a mostrar los valores o tipos de datos constantes. Y se menciona como la palabra reservada constant, que hace referencia justamente a los tipos de datos constantes. ¿Qué quiere decir esto? De que a diferencia de las variables, estos datos siempre van a tener su mismo valor, es decir, jamás van a cambiar. Y por ejemplo, por acá les voy a colocar el código de una constante llamada IVA. Sabemos nosotros perfectamente de que de país a país tiende a cambiar, sin embargo, para efectos de cumplimientos de la ley en la ciudad de Guatemala, esta constante siempre va a tener el valor de 0.12 que hace referencia al 12% que se pagan en todos los productos o servicios que nosotros pues podemos ya sea que adquirir o bien brindar. De esa cuenta, luego de haber explicado los tipos de datos, paso rápidamente al desarrollo del código que precisamente veíamos el día de ayer en clase. Creo un nuevo archivo, en la opción archivo me despliega a partir de que le doy en nuevo las opciones de los archivos que yo puedo crear. Principalmente voy a utilizar JavaScript File
y siempre tiene que tener la extensión JS que hace referencia a JavaScript. Partiendo de esto, comienzo a colocar el código a modo de ejemplificar código que ustedes deben de replicar en su computadora o ya sea en su celular. ¿Por qué razón? Porque a partir de esto, nosotros vamos a empezar a crear diversos programas y vamos a ir paso a paso para luego pues ya resolver problemas de manera puntual. Por ejemplo, acá colocamos la variable que lleva por nombre precio y por predeterminado le colocamos el valor 100. Es decir, creamos el espacio dentro de la memoria de la computadora con este valor. Luego vamos a colocar una constante que va a llevar por nombre impuesto. A esta le vamos a guardar el dato 0.12 haciendo referencia al 12%. Posteriormente vamos a crear una variable llamada total. Vamos a dejar un espacio a modo de que se pueda ya ejemplificar porque aquí es donde viene la parte lógica donde nosotros realizamos pues una operación, por ejemplo, del precio más entre paréntesis precio por impuesto. Cabe mencionar que para efectos de operadores aritméticos nosotros utilizamos para multiplicar en programación el asterisco. Colocamos punto y coma, aquí nos equivocamos, es LED, siempre es importante revisar porque cuando nos muestra un error se deriva pues prácticamente de la escritura que nosotros tenemos en nuestro código y tenemos que ser bastante quisquillosos en ese aspecto. Ok, entonces aquí vamos a calcular pues un nuevo valor y vamos a guardar esa información dentro de la variable total y le vamos a decir que el precio principal, es decir, 100 quetzales, va a ser igual al precio principal más el precio por el impuesto, que aquí prácticamente nos va a capturar un valor que nos va a dar solo el impuesto, luego va a sumar de manera consolidada y eso nos va a permitir a nosotros obtener el resultado final, el precio más el impuesto, que prácticamente, pues esto ya lo hemos trabajado en otro lenguaje de programación. Hago el saltito a otra línea en donde voy a mostrar y en lugar de colocar, por ejemplo, la palabra reservada, que usualmente lo hacíamos nosotros en PCInt, que es escribir, que nos sirve a nosotros para desplegar o imprimir un mensaje en la pantalla, aquí vamos a utilizar la palabra reservada console o console.log. Y dentro de paréntesis vamos a hacer el llamado a la variable total que contiene el dato final de la operación que prácticamente se hizo. Aquí nosotros vamos pues a desplegar ese resultado como tal. No se les olvide antes de poder ejecutar el programa, guardarlo, combinación de teclas, control más S, que es control save. Y si ustedes se pueden percatar, aquí ya nos aparece el tipo de archivo como JavaScript, que es lo único que tenemos que hacer nosotros, colocarle pues el nombre a nuestro programa. Yo le voy a colocar cálculo IVA, por decirles algo, y lo voy a guardar. Ahora, quiero mencionarles de que existen dos vías a través de la cual nosotros podemos mostrar el resultado, es decir, mostrar el resultado final de nuestro programa. La primera de ellas es justamente en la interfaz de la web, es decir, en un navegador web, donde nosotros insertamos pues el código en un archivo HTML utilizando una etiqueta llamada script, que así es como se le conoce a todos estos códigos, y es la forma en la que nosotros pues vamos a interactuar con una página. Y la segunda, que es la que estamos realizando ahorita, que para tal efecto estamos utilizando esta palabra reservada que ustedes pueden ver acá en esta línea de código, nos permite a nosotros poder visualizar dentro de la consola, es decir, en la terminal que aparece en la parte de abajo de Visual Studio Code, el resultado final de lo que nosotros queremos. ¿Cómo lo podemos activar? Ya sea a partir de este icono que tenemos acá,
que nos permite a nosotros ejecutar, o bien la tecla de función que es la tecla F12. Ejecutamos y esperamos el resultado. Solo vamos a subir un poco a modo de poder visualizar. Aquí me aparece el resultado de otros programas pues que estamos corriendo. Voy a borrar en este caso pues todos esos resultados a modo de visualizar únicamente el que a nosotros pues interesa. Voy a irme acá en terminal y voy a borrar todos los resultados para comenzar desde cero. Me voy a asegurar de que mi programa esté guardado. ¿Cómo me aseguro? De que acá no me tiene que aparecer ese circulito. Por lo tanto, ahorita ya guardamos y ejecutamos. Si ustedes se dan cuenta, me está desplegando en esta parte de abajo. No solo me aparece pues la ruta en donde está guardado mi programa, sino me aparece el resultado, que es 112. ¿Por qué 112? Porque hace el cálculo de la cantidad de 100, saca el impuesto y de esa cuenta le suma el impuesto al valor neto. Quiere decir de que este es el resultado que a ustedes le debe desplegar en pantalla como tal. A modo de conclusión, JavaScript nos sirve a nosotros para desarrollo web y para poder crear de manera interactiva formularios y aplicaciones que no solo van a tener una interfaz gráfica de usuario, sino además de ello nos va a permitir llegar a ese usuario de manera interactiva para que éste pues pueda trabajar sin ningún problema. Tenemos palabras reservadas como por ejemplo let, que crea variables constantes que nos permite crear valores que son fijos. También tipos de datos string, que nos permite a nosotros guardar texto, pero este texto debe ir entre comillas. Numbers, que nos permite a nosotros guardar números específicamente para poder realizar cálculos matemáticos, que ese es el propósito pues de una computadora como tal. Y los booleanos, que nos permite a nosotros pues tener tipos de datos verdadero o falso, que se conocen como true or false. Dicho esto, esperen a que suba el video número 1 para que terminemos de configurar, quienes no lo han hecho, el entorno de JavaScript dentro del editor de código fuente de programación que es Visual Studio Code. Nos vemos en clase, jóvenes. Les deseo que tengan éxitos.